Bueno, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad en el ciclo de conferencias Ciencia, Tecnología y Sociedad. Tenemos el honor de contar con un expositor de polendas, gran científico, doctor en biología de plantas, con experiencia en Europa, en Estados Unidos. Regresó con este programa de retorno de talentos del FinCit de Innovate Perú ahora a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde ha tenido una serie de responsabilidades de gran importancia, entre las cuales está la de haber sido coordinador de la maestría en gestión política en ciencias, tecnología e innovación. En ciencia, tecnología e innovación. Por otro lado, también ha tenido una responsabilidad en el Estado no universitario como director de investigación del Instituto Nacional Agroindustrial. No, de innovación agraria. De innovación agraria. Y por supuesto, yo lo he escuchado varias veces, lo hemos entrevistado. Él promueve pues que los científicos también sean emprendedores, empresarios. De repente de acá sale uno, entonces escuchen bien, atiendan bien sus ideas y por supuesto al final todas las preguntas que ustedes deseen hacer. Ya saben, las preguntas también son personales, suben acá, dicen su nombre, especialidad y la pregunta. Ok, muchas gracias. Un aplauso para nuestro expositor. Buenas. ¿Me pueden decir de qué programa son? ¿De qué programa de pregrado? Ingeniería química, ¿qué más? Matemática pura. ¿Qué más? ¿Cómo? Física. ¿Ya qué más? Química. Electrónica, química. Químicos, matemáticos, químicos, ingenieros físicos. Ya. No hay biólogos. No, claro, sí. Pero eso no impide ser biología. Recuerden que Francis Crick fue físico. Cierto. Así es. Bueno, antes que todo, buenas tardes y agradezco la oportunidad que me da Modesto de conversar con ustedes. Estoy un poco muñequeado todavía. Le contaba ayer que anoche nos asaltaron en el café La Bocata. No sé si han visto la noticia. Así que me robaron el celular. No es nada malo que te roben el celular o la billetera, ¿no? Pero cuando te apuntan una 45 aquí en la cabeza, así por lo menos no te deja dormir tranquilamente esa noche. Así que realmente no tenía cabeza para preparar un PowerPoint y de repente eso sea una buena idea porque lo que les voy a decir realmente ya lo tengo, digamos, embebido en mi ADN y creo que lo más fructífero va a ser que tengamos un ping-pong, ¿no? Que traten de, si tienen alguna duda, comentario, ¿no? Y rápidamente podemos recurrir a un mayor intercambio de ideas. A ver, comencemos. La idea que me contó, que me pidió Modesto era que hablara un poco de la posibilidad de los ingenieros o científicos de ser emprendedores tecnológicos. Y todos ustedes conocen los ejemplos de Zuckerberg y Gates y Wozniak, digamos los íconos de Apple, Microsoft, Facebook, etcétera, ¿no? Y a veces muchos y Google también, aunque no recuerdo quiénes son los nombres de los dos fundadores, existe la equivocación, creo, de dejarse llevar un poco por la leyenda urbana de que no necesitas estudiar para ser emprendedor. Y eso yo creo que está equivocado. Eso depende del contexto en que ocurre. Porque para que una empresa de base tecnológica funcione, tienes que tener ciertos requisitos en tu ecosistema, ¿no? Primero que tienes que tener excelencia.
excelencia de investigación, de I+D, ¿no? Que ese es como decir la mina, ¿no? Esa es tu mina, de dónde extraer la materia prima, ¿no? Entonces, si no tienes ese tipo de talento, no vas a llegar muy lejos por más buenas ideas que puedas tener, ¿no? Lo particular de estas personas que acabamos de hablar, digamos, es la visión, ¿no? Como Elon Musk y otros que están transformando el mundo. Pero no hay que perder de vista que detrás de ellos hay decenas, si no centenas, de profesionales altamente calificados, que también son emprendedores, porque según el modelo de estas empresas, cuando tú trabajas para un emprendimiento, en realidad el emprendedor no solamente es el CEO, todos son emprendedores, porque muchas veces tu remuneración, tus honorarios no se pagan sencillamente por un sueldo, sino por la mitad de un sueldo, o un poco menos, pero también te pagan en acciones, ¿no? O stock options, que se llama. Y claro, eso tú aceptas porque estás apostando a la empresa, ¿no? Si fracasas, te quedas con nada, y si tienes éxito, pues puedes jubilarte en tus 40 y comprarte un velero y dar la vuelta al mundo, ¿no? 2, 3 años sin trabajar. Bueno, yo soy biólogo por carrera, tengo un doctorado en bioquímica, pero todo lo que he hecho en mi vida es biología molecular de plantas, y he trabajado en 2 empresas biotecnológicas del sector de biotecnología agrícola. Una en Estados Unidos y otra en Chile. También he trabajado en un centro internacional de agricultura y he trabajado en el INIA americano, que se llama el Agricultural Research Service, Servicio de Investigación Agrícola del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, que ellos le llaman departamento. Regresé al Perú el año 2006 con una beca de retorno de la Cayetano, no es del FINSIT, sino de la Cayetano, ¿no? Que me permitió durante 2 años dedicarme únicamente a escribir grants, buscar plata. Me dieron un laboratorio que lo único que tenía era mesas vacías, un escritorio y una computadora. No tenía ni siquiera silla, ¿no? Entonces, en lo que va hasta ahora, tengo más o menos $1 millón en grants acumulados, y tengo un laboratorio más o menos decentemente equipado, al cual he descuidado un poco por mis labores los últimos 2 años de trabajar en el Estado, en el INIA como director general de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, que es el equivalente de la Dirección de Investigación. Entonces, yo en la Cayetano dicto un curso que se llama Principio de Formación de Empresas Biotecnológicas. Entonces, lo que yo más conozco es el sector biotecnológico. Pero cuando fui coordinador de la maestría, coordinador y fundador, porque realmente a mí la rectora Fabiola León Velarde me pidió que diseñara una maestría para concursar para el FINSIT y ver si ganábamos una maestría en algo que tenga que ver con innovación. Entonces, al final diseñamos una maestría que todavía existe, no sé si están tomando alumnos o no, una maestría en Gestión y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ganamos el concurso y nos financiaron con becas de 10 estudiantes el primer año, creo que el segundo año con 15 estudiantes. Y bueno, esa coordinación, ese diseño me amplió mi experiencia en la parte de gestión de innovación, políticas de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y también dicté algunos cursos ahí. Pero solamente para darles una rápida pincelada de mi carrera, pero lo que yo voy a decir creo que funciona para cualquier emprendimiento desde la academia.
¿no? Entonces, y no voy a poder dejar de hablar un poco también de política científica, política industrial, tanto de la izquierda como de la derecha. La izquierda nos dice que el Perú tiene que crecer para adentro, que tenemos que crecer para el mercado interno, que tenemos que industrializarnos, ¿no? Y ese es un lenguaje un poco antiguo, ¿no? ¿Industrializarnos qué? Si casi todo lo fabrica China, todo lo que se pueda fabricar en grandes cantidades. Entonces el Perú tiene que buscar un nicho de industria, pero de industria altamente calificada. Les voy a dar un ejemplo. Una compañía en Michigan, una compañía de textil, se le ocurrió comenzar a ver si podían fabricar ropa, para industrial o para moda, digamos, para personas, a base de seda producida masivamente o de proteínas de araña. Y conversaron con una compañía que dijo, bueno, sí, parece que sí es posible hacerlo. Entonces, si ustedes ponen en Google, ¿no? Ponen Red Eyes, ponen Silk Protein, Textile Michigan, van a llegar a una compañía que ha desarrollado una tecnología que permite producir de manera masiva proteínas de la araña. Las proteínas de la tela de araña son las más duras que el acero, ¿ya? Tienen propiedades y más duras que hay un polímero que se llama Kevlar, ¿no? Kevlar o algo así, del cual se usa chalecos. Bueno, entonces el problema es que si tú quieres tener cantidades industriales de esta proteína, tendrías que estar ordeñando arañas, ¿no? Hembras, lo cual no es muy práctico. Entonces, ¿cómo se resolvió este problema? Clonando los genes que codifican estas proteínas, introduciéndolas en el gusano de seda. Una forma de producción masiva. Y también introducirlo a cabras para que las cabras puedan secretar esta proteína en la leche. Bueno, yo no he seguido mucho la historia, pero lo que sí sé es que esto ya está siendo industrializado. Entonces, ese es un claro ejemplo de una industria o de una tecnología disruptiva, ¿no? El celular es una tecnología disruptiva. Y lo que la izquierda y mucha parte del establishment técnico o tecnocrático en el país no les gusta esa palabra. Y no les gusta creo que un tanto por ideología, porque creen que el Perú tiene que dedicarse a mejoras incrementales, ¿no? Y hacer mejoras para la industria, o sea, la industria ya existente. Pero ¿qué cosa es lo que fabricamos en el Perú? Fabricamos Doritos, por ejemplo, ¿no? ¿Y lo inventamos del Dorito? No. Si ustedes ven la caja, la bolsa de Dorito, dice fabricado bajo licencia de Frito-Lay. O sea, la tecnología para la tortilla, los saborizantes, toda la tecnología del horneado, etcétera, etcétera, es de Frito-Lay. Lo que compramos es entre comillas, el polvo. Lo hacemos acá, le ponemos Doritos, ¿no? De sabor a queso, picante, no picante, qué sé yo, y lo vendemos. Nada más. Entonces, esa es nuestra industria. ¿Qué cosas hace? Ariel, detergentes, perfume, champús, todo es bajo licencia de. ¿Mm? Lo único nuestro, digamos, son los jarabes que venden en algunos mercados que dicen jarabes de maca o extracto de maca o pisco, ¿no? Con frutas. Bueno, estoy siendo un poco sarcástico. Entonces, con eso no vamos a llegar lejos. Entonces, personalmente creo que lo que necesitamos nosotros es apuntar a desarrollar una economía basada en el conocimiento. Pero esto no sucede de un día para otro. Esto sucede
cuando gente como ustedes, jóvenes, deciden apostar a desarrollar algo que tenga que ver con mejorar algo en la producción o algún producto que sea revolucionario, que sea disruptivo, ¿ya? Y que no tenga competencia. ¿De acuerdo? Pero esto, si ustedes deciden esto, lo mejor que pueden hacer es prepararse para ello. Si están un poco apurados, yo no haría nada solamente con el bachillerato. Mínimo un MBA. Mínimo. Pero el tipo de MBA que necesitarían para este tipo de emprendimientos no se fabrican en el Perú. El MBA de Sound, de Centrum, no les sirve. Ese sirve para que trabajes en una compañía de seguros, para que trabajes administrando Alicorp, etc. Un banco, eso. Una compañía ya establecida, donde lo único que haces, entras en el engranaje y ya está funcionando, tú te vigilas que los balances, qué sé yo, toda la administración, todo se haga como se debe hacer, el manejo sofisticado de la logística, el supply management, ya, todo eso ya está hecho. Pero ese no es el tipo de MBA que necesitan ustedes para esto. Necesitan un MBA, por ejemplo, en el campo nuestro, un MBA en biotecnología, ¿no? O sea, un MBA que los prepare para sacar adelante una empresa de base tecnológica. Y una empresa de base tecnológica necesita de un personal que hasta hace muy poquito no se fabricaba, entre comillas, o sea, no se formaba en ningún programa académico del mundo. Eran, en muchos casos, científicos, PhD, que con los años habían llegado a ser group leaders o jefe de división en alguna empresa grande, que renunciaban, formaban su compañía y aprendían toda la pasión y sufrimiento, lágrimas y qué sé yo, de sacar adelante esa empresa, lo aprendían en el camino, con éxitos y fracasos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, en buena hora, hay muchas universidades en las cuales tú puedes formarte desde el comienzo en ese tipo de formación que necesitas. Pero para un emprendimiento tecnológico no solamente necesitas ese tipo de personal, es la administración, el management, ¿no? Personas que van a tener que saber cómo levantar fondos, cómo administrar los fondos, cómo atraer capital de riesgo, cómo gestionar capital ángel, cómo proyectarse en el camino, cómo encontrar oportunidades de negocio para que crezca la empresa, etcétera, etcétera. También necesitas el personal científico. O sea, necesitas científicos. Y, por ejemplo, en la biotecnología, en cualquier emprendimiento biotecnológico, los soldados, digamos, los científicos, mínimo son PhD. Mínimo. Son PhD recién graduados que hacen su primera chamba como postdoc en una empresa o ya tienen alguna experiencia y por lo tanto van a ser líderes de grupo o líderes de sección, ¿no? Y van a entrar a trabajar en hacer ingeniería de alguna molécula que puede tener alguna aplicación. Por ejemplo, quizás ustedes no estén familiarizados con la tecnología de las plantas transgénicas, las pueden haber escuchado, pero esta tecnología ya tiene 30 años. Esta tecnología, por ejemplo, ha creado plantas resistentes a insectos. ¿Y cómo se ha logrado eso? Introduciendo en plantas el gen que codifica una proteína con actividad insecticida. ¿De dónde se sacó ese gen? De una bacteria llamada Bacillus thuringiensis, ¿no? Se clonó ese gen, se lo plantizó, o sea, se hizo que ese gen se pareciera a gen de planta, se introdujo en la planta lo produce y cuando la larva comienza a caminar por las hojas de la planta de maíz, soya, algodón, come un poquito y le da una especie de cólera, o sea,
se le hace puré el intestino y muere el insecto. ¿Dónde entran los científicos? Bueno, eso ya es la primera generación. Estamos hablando de plantas transgénicas 1.0. Vayamos al 2.0. Donde, para que ustedes vean realmente dónde necesitan ingeniería. Ingeniería de proteínas. O sea, existe la carrera de Protein Engineering, donde tú tienes que basarte, ¿qué cosa quiero que haga mi proteína ahora? ¿No? Entonces tienes que aprender modelamiento, hay computadoras, programas que pueden, a partir de la información de tu proteína blanco o de tu molécula blanco, diseñas una proteína que encaje con esa molécula como si fuese llave cerradura, ¿no? Y entonces esta proteína comienzas a hacer varios ensayos, ¿no? Es bien complicado esto, hasta que puedes encontrar la proteína que mejor encaje esta molécula y la atrape o le haga una reacción, le quite un grupo metilo y que la detoxifique, digamos. Ya. Una vez que tienes esa proteína, transformas la proteína en ADN, fabricas el gen y ya tienes un gen para que codifique esa proteína. Eso es ingeniería de proteínas. Eso tiene aplicaciones tanto en medicina como tiene aplicaciones en agricultura. ¿Dónde está entrando esto? Lo que pasa es que los insectos, así como hay bacterias que aparecen resistentes a antibióticos, como los insectos se reproducen, pero como insectos, millones y millones, el uso de esta tecnología ha seleccionado, por selección natural, algunos insectos que por alguna mutación eran resistentes al BT. Y conforme años y años de usar esta tecnología, estos han logrado convertirse en la nueva población. Entonces, todos ellos tienen el gen que les da resistencia al BT. Nuevo problema científico tecnológico que enfrentar. Ya se conoce que la proteína BT tiene que interactuar con una proteína que está en el intestino del insecto y ya se sabe cuál es esa proteína. ¿Dónde entra la ingeniería? Clonas el gen del receptor, lo fabricas en bacteria, lo purificas y luego dices, a ver, tomas el BT, tomas el receptor y ves que ahora ya no encajan. O sea, el BT ya no puede encajar en este receptor. Entonces, ahí está la base molecular de la resistencia. Entonces, ahora yo quiero fabricar una que encaje con esta. O sea, o al revés, quiero fabricar un BT, ¿no?, que encaje en este nuevo receptor, para que tener un BT que mate a los insectos resistentes. Y una vez que hago toda esta cuestión in silico, con programas, ingeniería, con todas las leyes de la termodinámica, de la conformación tridimensional de proteínas, hay un montón, hay libros y libros, los que hagan esteoquímica quizás me van a entender un poco, hay un montón de principios, etcétera, etcétera, de cómo las proteínas basadas en su secuencia primaria adquieren una secuencia tridimensional especial, y con estudios de difracción de rayos X, etcétera, etcétera, pueden ir modelando, cambiando aminoácidos en diferentes posiciones, pueden ir modelando hasta que encuentran una en que puede encajar en el nuevo receptor. Traducen eso a ADN, diseñan el nuevo gen, se introduce a la planta y bingo, ya tienes una planta que ahora sí va a ser activa contra esos insectos resistentes. Y eso se va a ir repitiendo. Eso ahora lo hacen emprendimientos tecnológicos. Es el nuevo modelo. Y aquí me voy a ir un poquito a la forma en que se hacía ciencia, tecnología, hace 50, 60 años. Cuando hay un señor que se llama Bashevnar, creo, Bush, que es el creador del paradigma de ciencia y tecnología. En los 40, claro. Después de la Segunda Guerra Mundial. Él creó un paradigma y convenció al gobierno americano de que se fundara el NSF, ¿no?, el National Science Foundation. Y le dijo que la ciencia, que el gobierno americano tenía que invertir en ciencia y que era ciencia basada en la curiosidad, o sea, curiosity driven science, ¿no? Ciencia empujada por la curiosidad. Y que los científicos
exploraran los principios de cómo funcionan los organismos, el ADN, los genes, qué sé yo, ¿no? Los quasar, todo el universo, ya. En ningún momento dijeron vamos a hacer algo enfocado. ¿Por qué? Porque creían que la acumulación de todo ese conocimiento, eventualmente, como esa mano invisible que habla no, el nombre es Adam Smith, ya, de la mano invisible del mercado, como claro, que de manera espontánea de toda esa gran cantidad de conocimiento iba a comenzar a haber gente que tomaba este conocimiento y comenzaba a usarla para aplicar en resolver problemas. Y entonces el paradigma que nace es ciencia básica, ciencia aplicada, ¿no? Una flecha, ¿no? Ciencia aplicada, prototipo, ¿no? Y poco a poco llegas a producto. Eso ya no es cierto. Ya no es cierto. O sea, la ciencia ya no funciona de esa manera lineal. Ahora funciona al mismo tiempo que aparece un nuevo descubrimiento científico. A los 4 o 5 meses ya se están fundando empresas biotecnológicas que solamente en el nuevo descubrimiento comienzan a ver, oye, este descubrimiento lo podemos usar para resolver este problema. Pero como no sabemos cómo hacerlo, no, espérate un ratito. Como no sabemos cómo hacerlo, al final la empresa termina siendo ciencia. Y aquí entra el concepto de la triple hélice, ¿ya? No me acuerdo, es un húngaro el que ha sacado este concepto. Siempre me olvido su apellido. Pero si lo googlean pueden encontrar triple hélice, que es el trabajo armonioso de gobierno, industria y universidad, donde a veces cada uno de ellos toma el rol del otro, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, a industrias haciendo ciencia. Lamentablemente yo no conozco mucho en el campo de ustedes, pero voy a volver otra vez a la biotecnología. Hace unos años se descubrió un mecanismo que te permite noquear actividad génica. O sea, tú lo noqueas. Ya un organismo no va a expresar un gen. Y ese mecanismo se llama RNA-I. ¿Ya? Así se llama, RNA-I. Ustedes pueden googlearlo, RNA mayúscula, le ponen una I minúscula en Google académico y van a encontrar cualquier cantidad de papers. Busquen uno en Scientific American y les va a explicar así como para ingenieros, ¿no? No nada de ofensa, pero digamos un poquito simple, con algún esquema, cómo esto ocurre. Apenas apareció esto, a los 6 meses que comenzaron a fundar en Estados Unidos, tanto en California como en el estado de Massachusetts, alrededor de Harvard, ¿no? De Boston University, etcétera, etcétera, Johns Hopkins, otro en el campo del Triángulo de Investigación de North Carolina, ¿no? Alrededor de Raleigh, Durham y Chapel Hill, ¿no? Y el otro en San Francisco y San Diego. Entonces, en esos 4 lugares y un poquito en Seattle, se comienzan a formar nuevos emprendimientos tecnológicos para usar ese descubrimiento en diversas aplicaciones, tanto en medicina, agricultura, industria, etcétera, etcétera. Y mucha parte de la ciencia dura que nos permite ahora conocer este mecanismo cada vez en más detalle, nacen de publicaciones de las empresas y de la universidad, pero también de las empresas. Entonces, ahora tú tienes empresas que hacen tecnología, hacen ciencia. Y en eso la biotecnología es un capítulo muy aparte del resto de tecnología de transistores, software, de aviación, etcétera, etcétera. Que el moto o el lema de la biotecnología es, en inglés, the business of technology is science. O sea, el negocio de la biotecnología es la ciencia. Pero business en inglés no solamente significa negocio, sino significa también algo así como razón de ser, ¿ya? Entonces la razón de ser de la biotecnología es la ciencia.
Entonces, ¿qué es lo que aparece? Tú haces ciencia y aparece un concepto que se llama capturar valor. O sea, a partir de lo que desarrollas, capturas valor y dices, ¿cómo aplico esto que estoy encontrando para resolver un problema? Entonces, ahí nace la idea, y ahí nace la idea de un emprendimiento muchas veces. Les voy a contar una cosa que ocurrió en Pittsburgh. Yo en Pittsburgh 3 años, y en la Universidad de Pittsburgh, que es la número 1 junto con Johns Hopkins en medicina, había un investigador que estaba estudiando un fenómeno que tiene que ver mucho con la cura del cáncer, que se llama angiogénesis. Angiogénesis es el proceso mediante cuando comienza a crecer un tumor. Muchos dirán ustedes, ¿y cómo el tumor cómo vive el tumor? Es que el tumor, a manera que va creciendo, miren cómo será esto de diabólico, entre comillas, usa el mecanismo del cuerpo para formar arterias, nuevas arterias y venas que entran al tumor para alimentar a las células del tumor. Y ese proceso de formación de arterias se llama angiogénesis. Bueno, este era un chinito americano que estaba buscando qué moléculas podían inhibir el fenómeno de angiogénesis. Y encontró una serie de péptidos de 6 aminoácidos que tenían una función antiangiogénica. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se fue y fundó su empresa. Le dijo a la universidad, y la universidad dijo, no te vayas. Miren, la universidad cómo te ayuda, en lugar de fregarte, te ayuda. Y le dice, mira, tenemos aquí unos ambientes vacíos para que no tengas que alquilar, ¿no?, un lugar, oficina, qué sé yo. Vente, ponte aquí en el sótano, ahí vas a tener espacio. Y entonces la universidad comienza a incubarte. Te cobra, pero te cobra 1/4, 1/5 del precio de alquiler, ¿no? Y te ayuda a levantar la empresa. Pero ojo, algo que también acá funciona. La patente que él hace, él patenta esto con la ayuda de la universidad. Ojo, la patente no es de él. Y aquí comienzo a hablar un poquito de propiedad intelectual. La patente es de la universidad. O sea, la universidad es el titular de la patente. ¿Por qué? Porque en el perfil, en el profile del empleo de este investigador, dice, usted tiene que hacer investigación. O sea, este señor descubre la tecnología haciendo su chamba. Esa es su chamba, ¿no? Dictar cursos, etcétera, pero también hacer investigación. Entonces, eso en el Perú ya, por lo menos por lo que veo que ustedes dicen que sí, ya está ocurriendo, ¿no? Ya eso lo reconocen, que un profesor cuando trabaja en una universidad pública peruana, su chamba dice dar cursos y hacer investigación. Entonces, tú estás haciendo tu chamba. Entonces, la propiedad intelectual de lo que tú has descubierto no es tuyo, es de la universidad. Lo que tú no pierdes son unos derechos naturales que le llaman del inventor. O sea, tú tienes el derecho de que en la patente esté tu nombre y el nombre de tus colegas como los inventores, ¿no? Un poquito de masaje al ego, ¿no? Casi como un paper. Yo tengo 5 patentes, yo tengo 10 patentes. ¿Ya? Pero el titular de la patente es la universidad. Y lo gracioso es que luego la universidad te licencia la patente a la empresa que tú acabas de formar. Pero te la licencia libre de royalties, ¿no? Te licencio para que uses la tecnología que tú has inventado, ¿no?, pero que es mía, para que desarrolles. Pero te la voy a dar libre de costo y después ya me pagas. Porque lo que la universidad quiere es que a partir de esa propiedad intelectual se genere un emprendimiento. Entonces, y lo está ayudando, le está dando un sótano, le está dando luz, ¿no?, teléfono, cable, ¿no?, le está dando toda la infraestructura, no tiene que suscribirse a los journals porque la universidad paga la suscripción. O sea, hay un montón de cosas que la universidad lo está incubando, como si fuese una placenta de concreto, lo está incubando. Eventualmente sigue trabajando este señor, sigue afinando las cosas, y cuando ya estas moléculas comienzan ya a ir a
a los primeros ensayos clínicos, ahí hay que levantar millones de dólares en dinero de capital ángel o capital de riesgo, que le llaman VC, Venture Capital, y ya el emprendimiento se jubila, sale de la incubadora, ¿no? Ya tiene que tener oficinas aparte, personal, etcétera, etcétera, y ya está madura. Y entonces la universidad, que es dueña del emprendimiento en algún tipo de porcentaje, tiene su política de salida, lo que se conoce en inglés como su exit strategy. En algún momento la universidad sale del emprendimiento. Entonces, en algún momento, cuando el valor de este emprendimiento va aumentando, con cada nueva rueda de financiamiento vale cada vez más, en algún momento la universidad dice, ok, voy a vender mi parte, ¿no? Y esa parte que en algún momento no le costó ni un centavo a la universidad, ahora esa parte, 20% de esa empresa que ahora vale 100 millones, ¿cuánto es? 20 millones de dólares. O sea, vende su parte, pero no pierde derecho al licenciamiento de la tecnología, que le da derecho a cobrar milestone payments, o sea, pago por hitos. En el licenciamiento hay que hacer hitos, ¿no? Entonces yo te licencio algo para que uses la tecnología en desarrollar un producto. Y este producto lo vas a hacer en 5 etapas. Cuando llegues a esta etapa, prototipo, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, determinar en este tipo de moléculas la estructura molecular de la molécula o en 3D o con qué receptor funciona, qué sé yo. Ese es tu primer hito, etcétera, etcétera. Ya, ¿no? Entonces, cada hito, la empresa tiene que pagarle al quien te licencia la tecnología. Eso se llaman los milestone payments, que se estructuran en contratos específicos. Ya. En el Perú no tenemos personal para diseñar estos contratos. No existe. Así que ahí todavía necesitamos preparar abogados, financistas, todo, para estructurar este tipo de contratos. No tenemos ese know-how. Luego, cuando ya está el producto y ya comienza a salir al mercado, tú estructuras tus pagos de regalías. O sea que la universidad sigue todavía ganando plata de ese emprendimiento, porque tiene que pagarle regalías, ¿no? El primer año, 5% del valor del producto va para la universidad. El segundo año, 3%. El tercer año, 1%. Y a partir del cuarto año, 0.5% de las ventas de ese producto van para la universidad, hasta que dure la patente, ¿no? La manera en que se estructuran esos pagos de regalías varía de caso a caso. Entonces, así es como una universidad. Entonces, ahora imagínense una universidad que tenga 20 emprendimientos. Es una máquina de hacer dinero, ¿no? Ok, todo eso suena muy bonito. Pero en las mejores universidades americanas, solamente 1/3 de las patentes se logran convertir en empresas. Y solamente un 20 a 30% de los emprendimientos llegan a buen éxito. Vengamos un poco al Perú. Si más o menos nos dice Stanford, ¿no? MIT, que en más o menos 30% de la propiedad intelectual se convierte en emprendimiento, en el mejor de los casos, para que en el Perú, la UNI o San Marcos, ¿no? tengamos 5 emprendimientos, ¿no? O 10 emprendimientos tecnológicos, tendríamos que tener, ¿cuántas patentes? 30, 40 patentes por año. Y para generar eso, teníamos que publicar ¿cuántos artículos? Porque según las estadísticas, solamente el 10 al 20% de lo que se publica es patentable. O sea, tenemos que estar publicando ¿cuántos artículos al año? En el top del mundo. No los quiero desanimar, pero ese es el camino de la tecnología disruptiva. Ese es el camino del emprendimiento. ¿Quién está haciendo bien las cosas? Lamentablemente, nuestro vecino del sur. Chile ya tiene una industria biotecnológica. Ya tiene decenas, si no centenas, de emprendimientos biotecnológicos, ¿no? Y hay un científico que se llama Pablo Valenzuela, ustedes lo pueden googlear,
Pablo Valenzuela trabajó en la compañía Chiron, y logró patentar, no me acuerdo en este momento exactamente qué fue, y a partir de eso tuvo una ganancia, va a Chile y funda una empresa, 2 empresas, y ahora está vendiendo, tiene empresas que exportan moléculas producidas en plantas, en bacterias, donde a la bacteria de la planta se la usa como factoría. ¿Ya? Entonces, tengo otras cosas apuntadas aquí. ¿Por qué hacerlo? Hay gente que estudia, es difícil concentrar un curso de un semestre en 40 minutos, ¿no? Pero en el curso que yo dicto sobre empresas biotecnológicas hay un capítulo en que vemos el perfil del emprendedor. Y hay gente que publica artículos en Research Policy, Innovation y qué sé yo, hay un montón de journals que estudian este fenómeno del emprendimiento tecnológico y han estudiado cuál es el perfil psicológico, emocional del emprendedor científico, del emprendedor tecnológico, en base a encuestas, en base a qué sé yo. Y la conclusión, yo le voy a dar la carnecita. ¿Cuál es el motivo número 1 de por qué lo hacen? Sorprendentemente no es el lucro. No es tener un Porsche. No es comprarse el velero del cual yo les hablé. No es comer en el bocata. No, ese es mucho más fácil. No es el lucro. Es la satisfacción de que algo se haga. Es lo que te lleva adelante. Cuando tienes una idea, tú quieres que se haga. Que exista lo que tú tienes acá, que alguna vez se esté comprando, se esté vendiendo. Ese es el motor que empuja a estas personas. Y que, ojo, estas personas no van a tener vida. O sea, ¿han escuchado el término 24/7? ¿No? Sí lo han escuchado, ¿no? Entonces, 24/7 es eso. Trabajar sábados y domingos, todo el tiempo, trabajo duro para sacar adelante tu emprendimiento. Y a veces, lo bueno de trabajar en emprendimientos, yo he trabajado en compañía de 15, 30 personas, es que cada persona tiene que desarrollar un montón de habilidades. Cuando yo entré, por ejemplo, a la primera compañía, yo no sabía nada de propiedad intelectual. Todo lo que yo sé ahora de propiedad intelectual lo aprendí en la empresa, porque de un momento a otro vino mi CEO y me entregó 10 patentes. Me dijo, analiza las patentes a ver si se nos están copiando nuestra tecnología. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Yo nunca he leído esto. Bueno, aprende. Entonces tuve que leer, tuve que ver qué cosa era un claim, ¿no? Qué cosa era un claim en una patente, las partes de una patente, todo eso lo tuve que aprender solo y analizar y leer. Entonces, lo bueno de estos emprendimientos es que aprendes de manera matricial una serie, ¿no? Sí, una serie de elementos que como persona altamente calificada te va dando lo que necesitas después para llegar a cargos de mayor dirección. Soy firmemente creyente que en el Perú podemos hacer el salto de lo que estamos ahora, donde no hemos tenido un país altamente industrializado, no hemos fabricado autos, alguna vez ensamblamos, ¿no? Pero ya no, ¿no? Podemos pasar a emprendimientos tecnológicos, pero para eso tienes que tener una alta tasa de investigación científica. Y yo he hecho mis cálculos más o menos basados en el tamaño del PBI, el tamaño de nuestra fuerza laboral. En Estados Unidos y en Europa, la forma en que se calcula cuántos científicos debes tener es, veamos Estados Unidos y veamos Japón y veamos Comunidad Europea. Comunidad Europea es un promedio de Alemania y Portugal, así que por ahí andamos, ¿no? Esto varía más o menos entre 12 a 8 trabajadores a tiempo completo en I+D por cada 1.000 personas de la población económicamente activa.
En el Perú somos 17 millones de trabajadores de la población económica antigua. Somos 17 millones de la PEA. Hagan sus cálculos y sale más o menos como entre 150.000 y 170.000 personas, no científicos, personas trabajando a tiempo completo en actividades de I+D. En una situación ideal, ¿cuántos profesores hay en el Perú? Catedráticos universitarios. O sea, ¿alguien tiene? 500.000. No, profesores universitarios. Ah, profesores. Sí. No, menos. Menos. Que sean 50.000. Ya. Pero si todos fuesen investigadores, ya tiene 50.000. Ojo, yo en mi libro no entiendo por qué tiene que haber profesores a tiempo parcial. Un profesor tiene que ser a tiempo completo. O sea, tiene que ganar lo suficiente para no estar buscando o dictando clases en varias universidades. Tiempo completo. Dicta sus 8 horas por semestre, 6, 8, máximo 10 horas pizarra, y prepara clases y el resto, dirigir investigaciones, tesis de doctorado, maestría, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los tesistas de maestría, los tesistas de doctorado, los emprendimientos tecnológicos, etcétera, etcétera, y vamos a ir llegando a ese número de más o menos que necesitamos. Entonces, en el Perú ahorita necesitaríamos más o menos unos entre 4 a 5.000 PhDs que tengan la calidad de group leader, o sea, de jefes de grupos de investigación. Eso lo tiene Chile. En el Perú yo no creo que lleguemos a más de 200 group leaders. No creo, tal vez esté equivocado. Aunque el directorio de Regina creo que dice que hay, ¿cuántos? 1.500, ¿no? No creo. Entonces, nos falta mucho. Entonces, en el Perú lo que tenemos que hacer es, ya a nivel de políticas públicas, ¿no?, hacer que ese número aumente sustancialmente. Muchos de ustedes deberían tener la facilidad de que se están graduando hoy y mañana están saliendo al MIT a hacer su doctorado, pagado por el gobierno peruano. Mi consejo para ustedes es no trabajen y después hagan una maestría o un doctorado. Quien les ha dicho eso es mentira. Hagan las cosas seguiditas, sin detenerse. Si quieres trabajar en el sector privado, claro, trabaja en una fábrica, qué sé yo, ¿no?, control de calidad, y después de 3, 4 años haces una maestría, ¿no?, en algo de control de calidad, ya, claro, necesitas haber trabajado. Pero si vas a ser científico, vas a hacer investigación básica o aplicada porque quieres sacar una compañía adelante que va a tener algún tipo de producto que va a cambiar un poco la lógica del mercado, acabas la universidad a los 22, 23 años, haces tu doctorado en 5 años, haces un postdoc, 30, 31 años, ya eres jefe de grupo. Ya estás preparado para... Y yo a esos peruanos los traigo y les doy el título de profesor principal. Alguien que es PhD, que tiene postdoc, tiene publicaciones, que ha levantado plata, ¿por qué no lo voy a nombrar profesor principal? O creo posiciones de profesor principal en las universidades públicas y me traigo a los 3.000, 4.000 peruanos que están afuera y le digo, ya eres profesor. Nada que comienza por auxiliar, ¿no? Paga piso y pasas a asociado, ¿no? Aprendiendo un poco a lisonjear a la gente, y llegas a... No. De frente entras a principal, ya tienes todos y tienes un techo de 30, 40 años hasta los 65, 70, en que vas a producir un montón de dinero. Hay gente que ha hecho cálculos, ya voy a terminar, en que un PhD en Estados Unidos, donde el Estado americano invirtió a través de beca doctoral, el NSF, las becas doctorales son más o menos 20.000 al año. O sea, invirtió 80, 100.000 dólares. Ya. ¿Saben cuánto es la tasa de retorno mínima para el gobierno americano de lo que invirtió? 4 millones de dólares. Lo mínimo. Sí, sin que el pata sea brillante, solamente así.
todos los impuestos que ese señor va a pagar desde que se gradúa hasta que se jubila, por el pago de impuestos ya recuperó sus 4 millones, más la interacción de lo que él ha producido en el lugar que va a trabajar. Entonces, es una buena inversión. Bueno, chicos, lo dejo el resto para las preguntas. Y una cosa, antes de terminar. ¿Cómo se mide el éxito en un emprendimiento tecnológico? El éxito necesariamente, no significa necesariamente que llegas a vender el producto. O sea, completas las 5 etapas de I+D, ¿no? Desarrollo, etcétera, hasta distribución, fabricación y distribución del producto. No. ¿Dónde está el éxito? Número 1, que te compren. Que te compren. Ese es el mayor éxito. ¿Y cuándo te va a comprar Merck? ¿Cuándo te va a comprar Pfizer? Cuando te dice, tú tienes una tecnología que permite diseñar proteínas o receptores de proteínas, o tienes un software que lo hace, ¿no? en una semana. Yo quiero eso. ¿Ya cuánto quieres? ¿50 millones? Ya, toma. Chao. Bueno. Y todavía encima te dice, ya puedes seguir trabajando en la empresa, pero yo ya soy el dueño, ¿no? Sigue trabajando, pero yo ya soy el dueño. Ese es cómo se mide el éxito. Que te compren. Listo, ahora sí, pregunta. A ver, repito nomás, las preguntas vienen al toque aquí. Al lado del expositor, nombre, especialidad y pregunta, por favor. No tengan temor, o sea, cualquier cosa, pregunta, comentario, etcétera. A ver. Tiene que venir acá. Volando. Todos aquellos que quieren preguntar ya vayan. Es que para que tienes que aparecer en la cámara. Pero si quieres anda hablándome para yo ir preparándome. No, tiene que, ya, bueno. Tiene que grabarse la pregunta. Ya. Va pensando en el camino la pregunta. Ya. ¿Otro más que va a preguntar? Lo importante es el diálogo, ¿eh? O sea, dejemos un poco la clase magistral, entre comillas, la cosa es ida y vuelta. Cerca, ahí está el micro, al lado del expositor. Buenas tardes. ¿Mi nombre también? Sí, tu nombre. Nombre, especialidad. Bueno, soy Abraham Rojas, de la especialidad de matemática. Y bueno, tengo una pregunta acerca de esta charla. ¿Es necesario, sería importante o no sé, necesario de que una persona tome un curso en gestión empresarial, esas cosas, para poder crear una empresa, o es algo que se puede aprender en el camino? Ok, listo, gracias. Es mejor prepararse. O sea, como muchas cosas en la vida, tú puedes aprenderlo en el camino, pero te va a doler, vas a terminar con, ¿no?, cicatrices por todos lados, golpes, no vas a llegar en menos tiempo. Lo mejor es no cometer los errores, que es lo que todo el mundo comete, y es mejor que lo aprendas en la clase, en pellejo ajeno, que lo aprendas en pellejo propio, ¿no? Los errores. Un gran error, por ejemplo, en un emprendimiento, y que se cometió en Chile durante muchos años, es lo que en inglés se llama to spread too thin, T-H-I-N, que significa las empresas, los emprendimientos tecnológicos en Chile se fundaron, pero cometieron el error que el Innovate Chile de ellos, el equivalente, decían programa de financiamiento para tecnología A. A los 2 meses, programa de innovación de tecnología tipo B. Y la gente comenzó a dispararle a todo lo que aparecía. Entonces la empresa, que tenía que ver en biotecnología, de repente estaba apuntándole a otros campos que no tenían nada que ver, pero que ellos le buscaban. ¿Por qué? Porque ese proyecto significaba plata para pagarle el sueldo a la gente que trabajaba en su empresa. Error, error, error. Una gran cosa que tienes que aprender en un emprendimiento es enfocarte. O sea, ser científico en la industria privada es privilegiar lo importante sobre lo interesante. Tienes que aprender, qué bacán, a ver, ¿no? La curiosidad. No, señor, al costadito.
¿Te sirve para lo que estás buscando o no? No, no me sirve. Entonces sigue adelante. Eso lo aprendes en el camino, lo aprendes con fracasos. A veces, ¿cuál es el fracaso? Bueno, el fracaso es que la empresa deje de tener plata, ¿no? Ya nadie le da plata y te declaras en bancarrota y al final el CEO se queda con las 2, 3, 4 patentes de la empresa y lo único que hace es a ver quién las compra y con eso liquida la empresa. Ese es el fracaso. ¿Ya? El éxito es que te compren. No importa si te compran a los 5 años o a los 10 años. Les voy a dar un ejemplo de una startup, un poco jalar los cabellos, pero que significó una tasa de retorno tremenda. ¿Se acuerdan ustedes de la compañía que fundó Genaro Delgado Parker? La primera compañía de teléfono celular en el Perú. A él creo que metió como 5 millones, 10 millones de dólares. Y a los pocos años viene la compañía Bell South y se la compra por 100 millones de dólares. Metiste 10, saca 100. Claro, pues este señor estuvo en el momento preciso, ahí en el lugar preciso. Entonces eso no ocurre todos los días, pero cuando ocurre, ocurre grande. Ejemplo, hay una empresa india que cómo nació, y esto la fundó un ingeniero electrónico, nada que ver con biotecnología. Él regresó de Silicon Valley a la India y se dio cuenta, o conversando, que el programa de vacunación para hepatitis B en la India, donde hay 1.300 millones de personas, costaba como 20 y tantos dólares cada dosis, que lo vendían las compañías gringas, ¿no? 20 y tantos dólares. Eso es lo que cuesta acá. Lo que pasa es que las 2 primeras dosis de la hepatitis B lo compra el Estado peruano. La tercera dosis tienes que pagarla tú. Sí que no estás asegurado. Y si no, vas a un médico y pagas por tus 3 dosis. Cada una vale como 100 soles, no sé cuánto. Ya. Y él dijo, no, no puede ser. Algo tengo que hacer, ¿no? Para bajarle el precio. Para hacer la historia corta, comenzó a contactar. Los indios son una comunidad se ayudan entre ellos. Tienen un montón de cosas que no tenemos nosotros, ¿no? Capital humano se llama. Tiene que ver también con las cuestiones de castas, o sea, es un mundo aparte. Pero se contactó con gente que le dijeron, oye, pero tú puedes fabricar la vacuna, que en realidad la vacuna es el antígeno, ¿no? O sea, lo que tú fabricas es lo que hace que tu cuerpo reconozca y fabrique anticuerpos. Eso que te inyectan, el cuerpo lo reconoce y fabrica anticuerpos contra lo que te inyectan. Entonces lo que te están inyectando es el antígeno, que generalmente es un pedacito del virus, nada más, altamente inmunogénico. Y entonces le dijeron, oye, pero eso ahora se puede hacer con tecnología recombinante, ¿no? Y lo hizo. Sabiendo nada de biotecnología, fundó una empresa, levantó fondos, creo que invirtió como 10, 15 millones de dólares y el costo de 20 y tantos dólares lo bajó a 50 centavos de dólar por dosis. ¿Quién se benefició? Se benefició el país, ¿no? De la India, se benefició la gente pobre, que ahora mucha más gente podía ser vacunada, y por supuesto él. ¿Cuándo se benefició él? Cuando vino la compañía Sanofi europea y le dijo, bacán, ¿eh? Ya, te compro. Ya, pues, ¿cuánto ofreces? ¿Qué te parece 750 millones de euros? Ya, ¿dónde firmo? Ya. Eso está en Nature, está en algún lado, en el Google. Pongan ahí la empresa, no me acuerdo el nombre, pero si ponen Sanofi, ponen Indian, ponen Hepatitis B Vaccine, por ahí van a encontrar la historia donde narran todo este emprendimiento. El señor habrá invertido con capital de riesgo, qué sé yo, 10, 15, 20 millones. Y al final se la compran por 750. Ese es un caso de éxito. Detrás hay otros. Yo también tengo ejemplos de fracasos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Magainin. Se pronuncia Maganin. Y se fundó en base a unos péptidos que encontraron en la parte interna de la piel de un sapo.
que tenía propiedades antibióticas, o sea, mataba bacterias. Y quien lo descubrió fue un científico americano llamado Michael Zaslow, y él dijo, la nueva generación de antibióticos, voy a fabricar la nueva generación. Patógeno que probaba, los péptidos lo hacían puré. Bacán. Pero cuando dijo, bueno, ¿y ahora cómo lo fabrico? Porque tú puedes fabricar péptidos en unas máquinas que se llaman sintetizadores de péptidos. O sea, tú lo puedes fabricar, pero sale muy caro. Entonces digo, que lo fabriquen la bacteria. Pero póngase a pensar, yo le voy a meter a la bacteria un gen que codifica una proteína antibacteriana. Un poco raro, ¿no? Entonces, se gastaron $100 millones de capital de riesgo y se quedaron con las manos vacías, no produjeron nada. Al final se llenaron de patentes y cosas, al final tiraron todo al tacho y dijeron, no, ya hasta aquí llegamos. ¿Y ahora qué están haciendo? Ahora están desarrollando y han tenido relacionamiento en fabricar péptidos, porque ahora saben cómo se hace, pero aplicados para el tratamiento de diabetes y otras cosas que no tenían nada que ver con lo que... Pero se gastaron $100 millones y no llegaron a ninguna parte. Entonces, para responder a tu pregunta, es mejor que te... Ahora, Centrum, ESAN, la Lima, la UPC, los MBA de esas universidades no te van a preparar para este tipo de emprendimiento. ¿Cuál sería un buen lugar o un buen curso a tomar? Bueno, tienes que irte afuera. O sea, tienes que ir afuera a hacerte una maestría que tenga que ver la formación dirigida a emprendimientos tecnológicos, en biotecnología o en cuestión general, porque realmente es otro tipo de administración. Es una persona que tiene que saber cómo levantar fondos. ¿Ya? Imagínense que la primera cosa que yo tuve que aprender una de las primeras cosas que yo tuve que aprender cuando entré a trabajar en esta empresa era lo que ellos me enseñaron que se llamaba elevator pitch. ¿Qué cosa era un elevator pitch? P-I-T-C-H. Me dijeron, tienes que resumir la razón de ser de tu empresa, qué es lo que hace tu empresa, en lo que toma un viaje de ascensor al 10º piso de un edificio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los gringos son muy abiertos, rápidamente, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Siempre te dicen hi, ¿no? Y de ahí viene, bueno, ¿y qué haces? ¿No? Ya. En lo que te toma llegar al 10º piso, tenías que decirle, yo trabajo en una empresa que está buscando cura para el cáncer basados en péptidos sintéticos, bla, bla, ya está. Tienes que tenerlo todo eso aplicado en lo que toma el viaje. Algo tan sencillo. ¿Y por qué tienes que aprender a hacerlo eso a donde vayas? ¿Por qué? Porque tú tienes que comenzar a ver a cada persona como un inversionista potencial. Siempre va a haber gente que le sobra plata y no sabe qué hacer con la plata. Por ejemplo, señores, hace 3 años, un familiar mío me dijo, Lucho, ¿tienes una platita? Dijo, sí, tengo por ahí unos $2.500. ¿No te parece bacán invertir en acciones de Amazon? Bacán, pues, ya. 10 acciones de Amazon. Hace poco la vendí, mis 10 acciones, 7 lucas. Mis 10 acciones. Y ahorita, si la hubiese vendido hoy, $10.000. Entonces yo les pregunto, ¿qué rama de industria te produce de $2.500 a $10.000 en 3 años? ¿En ahorros? ¿Restaurante? No. Si son curiosos, vayan a ver la historia de la acción de Apple. Y háganse un ejercicio. Dice, a ver, yo hubiese comprado el año 84 10 acciones de Apple al precio que estaba ahí. Porque todo eso está en la internet ya. ¿Cuánta plata tendría hoy si no hubiese hecho nada? Solamente lo hubiese dejado ahí. Yo he hecho mi cálculo. Sale como $70, $80.000. Por una inversión como de $1.000. ¿Por qué? Porque las acciones se parten en 2, se parten en 3, se llama split. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la empresa no quiere que su stock valga en la bolsa de valores mucho.
Porque si vale mucho, nadie lo compra. Por ejemplo, ahorita Amazon va a hacer un split. ¿Qué es lo que hace? Si su acción vale 1.000, entonces dice ya, ok, voy a partirla en 4 y ahora mi acción vale 2.50. Y entonces quien tenía 10 acciones, al día siguiente tiene 40, donde cada una le cuesta 2.50. Pero eso comienza a seguir otra vez a subir. Sube tanto y se vuelve a repetir. De repente ya no en 4, en 2, en 3. Vean la historia de Microsoft también, cuántos split tuvo. Ahora imagínense, la gente que entró a Microsoft, sus primeros sueldos de la gente que trabajó, los primeros 30 personas, 40 personas, les pagaban un sueldo y les pagaban en stock options. Casi toditos de ellos son billonarios, de los primeros 40, 50 de Microsoft. Pero yo no quiero dejarlos con la impresión de que es fácil. No es fácil. No es fácil, es bien difícil. Tienes que estar en el buen lugar. Lo que yo quiero contarles a ustedes es que es posible que como país tenemos que apuntar a dar un salto. Ya no podemos competir fabricando autos, fabricando refrigeradoras en serie, ¿no? Tener el mercado mundial, no, ya nos ganó Corea del Sur, ya nos ganó China. Tenemos que competir en nichos, en cositas de alta tecnología, ¿no? Que nos pueden, por ejemplo, el caso de Nokia, es un buen ejemplo, ¿no? Que ahora está reviviendo, porque también como no hizo su tarea, se fue así, ¿no? Entonces ahora está tratando de levantarse. Entonces, sí se puede, pero tienes que encontrar y lo que hace mucho, yo siempre lo digo, el día que en el Perú explote el emprendimiento tecnológico, es el día en que aparezca un pata de 28 años con una cara de bebé, ¿no? Con blue jean, con polo, que de repente vale $400 millones. El día que tengamos a alguien así, todos ustedes van a decir, yo también quiero igualito eso, quiero seguirle los pasos. Y así comienza. Acá quieren el premio Nobel. No, también, claro, como premio Nobel también hay otro camino, ¿no? Un poco más largo, pero también es rentable, ¿no? Pero es... Muy bien, muchachos. Ya. Profesor. Muchas gracias. Sácame.